Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un directo en el que voy a abordar un tema muy interesante. Pistas. Vamos a abordar un tema que empieza con las palabras siguientes: crecimiento incontrolado, proliferación, fibrosis, inflamación, angiogénesis, apoptosis. Seguro que ya tenéis una palabra en la cabeza y va a ser la palabra tumor o cáncer, porque es la palabra que se asocia a este crecimiento incontrolado con inflamación de base. Pues bien, sí voy a hablar de cáncer, pero en este caso no voy a hablar ni de cáncer de pulmón, ni de cáncer de mama, ni de cáncer de próstata. Voy a hablar de algo mucho más agresivo, mucho más mortal y que es mucho más anónimo, que es el cáncer de las arterias. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en el mundo y además de muertes produce muchísima incapacidad y mucha pérdida de la calidad de vida, y sin embargo no se le da la importancia suficiente. ¿Y qué es el cáncer de las arterias? ¿Por qué estoy diciendo que las arterias tienen cáncer y lo relaciono con la enfermedad cardiovascular? Porque no se tiene en cuenta el mecanismo que lleva a la enfermedad cardiovascular. Entonces os lo voy a explicar de una forma bastante sencilla para que entendáis por qué hacemos el abordaje que hacemos de la enfermedad cardiovascular y por qué lo llamo cáncer. La enfermedad cardiovascular empieza en las arterias. Las arterias tienen una superficie que está tupida de unas celulitas que se llaman endotelio. Células endoteliales que conforman una especie de tapiz llamado endotelio. Aquí os traigo un esquema de una arteria, ¿vale? Entonces, tiene varias capas. Esto sería una arteria cuando la cortamos, como una tubería que cortamos, y tiene varias capas. ¿Veis una capa más rosita que es el endotelio? Una capa de células muy finitas que son las células endoteliales y que igual que las células del intestino tienen cierta permeabilidad y dejan pasar pues sustancias al interior, y dejan pasar pues a veces incluso nutrientes. La capa de en medio, esa más en tono granate, es la capa muscular, la que puede contraerse para generar pues los latidos, porque las arterias laten, no solo late el corazón, laten las arterias y se contraen. Y luego está la capa más externa, que es la capa fibrosa, la que da consistencia al vaso. Bien, pues en el endotelio empieza todo. ¿Por qué? Porque el endotelio está expuesto a todas las sustancias que pasan por la sangre. Por la sangre pasan pues tanto sustancias buenas como sustancias un poco más tóxicas. Depende de lo que nosotros metamos en nuestro organismo, así de claro. Entonces, pasan muchas sustancias buenas que van hacia los órganos para proporcionarles nutrientes, pero también pasan sustancias malas. Y entre esas sustancias malas o tóxicas están radicales libres que se han generado por metabolismos en diferentes órganos y hay que llevarlos a expulsarlos, o porque fumamos, o porque estamos expuestos a la polución ambiental, y entonces se van generando radicales libres que van pasando por la sangre y a veces alteran al endotelio porque lo van dañando. También pasan partículas de glicoproteínas asociadas a azúcar, porque tomamos alimentos ultraprocesados o tomamos azúcares de mala calidad. Pues esos se pueden pegar al endotelio porque como el azúcar es muy pegajoso. Y también circula colesterol bueno que puede ir a los órganos para generar hormonas, para generar vitamina D y otras cosas, pero también circula un colesterol unido. El colesterol no circula solo, va como en unos vagones, y esos vagones son proteínas que se llaman lipoproteínas, entre otros. Hay lipoproteínas, apolipoproteínas, bueno, hay muchos tipos de proteínas que transportan el colesterol, y en este caso la tóxica son las lipoproteínas de baja densidad, las llamadas LDL. Esas lipoproteínas, cuando están en una cantidad muy superior a la que podemos asumir, se oxidan y se oxidan en procesos metabólicos. Y a veces van en tal contenido tan alto que se depositan en el endotelio y lo alteran, lo dañan, porque son tóxicas. El LDL oxidado genera daño en el endotelio y todos tenemos daño endotelial inducido por este colesterol LDL. ¿Qué pasa? Que el organismo es muy sabio, y igual que todos los días vamos generando que se nos mueran celulitas de la piel o se nos cae una pestaña, eso lo va regenerando el endotelio a un ritmo que el ritmo de pérdida es igual al ritmo de generación, ¿vale? Entonces, eso se mantiene un equilibrio. Es un equilibrio
en un proceso normal de envejecimiento. Las arterias envejecen por aterosclerosis. Se genera un pequeño grado de inflamación que el organismo es capaz de compensar, pero a veces no. Se genera demasiado colesterol y se va acumulando en las arterias. Mirad, aquí ya la capa íntima está más engrosada, ¿vale? Esto era lo inicial. Aquí se va engrosando. Aquí ya vemos, fijaros cómo se está acumulando aquí el colesterol, ¿vale? Ahí el colesterol está acumulado en la íntima, pero ya está pasando, os hablé de la permeabilidad, está pasando al medio, al interior de la arteria. Y ahí en el medio hay macrófagos. Y cuando los dañamos con esa oxidación, ¡pum!, hace una especie de mutación en una cosa que se llama célula espumosa, y esa célula espumosa empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y ahí ya el organismo pierde el control. Y ese crecimiento incontrolado es una proliferación tumoral. Tumoral es por la cantidad, no porque sea un cáncer de pulmón ni nada se llama más cáncer que otro. Esto es una proliferación tumoral. Y empieza a generar sustancias que se producen en los tumores y hacen que vengan celulitas y generen vasos y generen muchos radicales libres y generen más inflamación, y entonces esos vasos inflamados pueden sangrar. Y ya estamos en una catástrofe. Ya pasamos de la aterosclerosis a la aterotrombosis. ¿Y qué pasa? Que tenemos consecuencias como puede producir un tumor a nivel local, porque tengo un tumor, por ejemplo, en la médula, me comprime y me hace una hernia que pierdo la movilidad de una pierna. Eso es un efecto local, ¿vale? O me comprime, me está comprimiendo pues un tumor en una zona del oído o en una zona del cerebro y me quedo sin oído, o me quedo pues por un mecanismo de compresión me genera mucho dolor. Esas son consecuencias locales. Pues la consecuencia local de un cáncer en una arteria es que la van tupiendo y comprimen, y entonces ya no hay riego, ya no puede fluir la sangre y se genera angina o infarto. Son consecuencias locales. Y luego también el vaso se va expandiendo y puede generar aneurismas, como un aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta es producto de la aterosclerosis. Y luego también pueden producir fenómenos a distancia, porque embolizan. Entonces, el cáncer de las arterias, además de producir esos efectos locales, tiene metástasis. Y las metástasis, pues dependiendo de su capricho y dónde se vaya, generan un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, una embolia periférica en una pierna, una embolia en el pulmón, porque tengo ciertos condicionantes cardiológicos, y metastatizan. O sea que el cáncer de las arterias es mucho más frecuente y más grave que el cáncer de otras cosas. De hecho, es la primera causa de mortalidad, casi doblando otras causas, pero es prevenible. ¿Y cómo lo prevenimos? Cuidando el endotelio. Entonces, como hay muchas cosas que dañan el endotelio, lo que tenemos que hacer es mantener esos niveles de colesterol y azúcar bajitos. ¿Qué niveles de colesterol hay que tener? Pues no se habla de niveles de colesterol total. Os voy a poner aquí un ejemplo. Voy a compartir con vosotros este esquema en el que pongo colesterol LDL, que es el que no debe circular por la sangre en cantidades superiores a un límite. Ese límite, de forma general, nunca debe sobrepasar 115. Cuando circula el colesterol LDL por encima de 115, hay un riesgo de accidentes de circulación por la circulación sanguínea. Pero si además son personas que suman otros factores que también dañan a las arterias, es decir, hipertensión arterial, diabetes o problemas del azúcar como disglucemias o prediabetes, que además tienen cierta edad o que tienen otros condicionantes familiares, ese nivel de colesterol hay que bajarlo porque ya tienen un daño inducido por esos. Entonces, a las personas se las va metiendo dentro de una categoría de riesgo. Entonces, riesgo general, población aparentemente sana o que no conocemos el riesgo, 115 de LDL. Cuando ese riesgo ya es moderado, ponemos un nivel de 100. Lo bajamos a 70 en cuando el riesgo cardiovascular es alto, muy alto 55, y hay personas de riesgo cardiovascular extremo. Entonces aquí la L de LDL es como la L del conductor novel. Es un conductor que tiene más riesgo de accidentes. Pues aquí
las personas que tienen más riesgo de accidentes no pueden circular ese nivel tan alto, sino que tienen que circular a un nivel menor. Y luego tenemos estrategias para poder reducir nuestro colesterol LDL a ese nivel menor. Así que, bueno, pues animaros a todos. Lo primero, si queremos prevenir un cáncer de arterias, tenemos que saber si estamos expuestos a esos daños. Y yo os preguntaría, ¿cuándo es la última vez que has hecho una medición de tensión? ¿De cuándo es tu última analítica? ¿De verdad piensas que la tensión es nerviosa? Porque al endotelio y a la célula endotelial le da igual que tú estés nervioso que tranquilo. Si tú le das un impacto de hipertensión arterial o una presión arterial elevada, te la puedes cargar por el efecto opresor. Si yo te piso, da igual que sea sin querer que porque estoy nerviosa, te voy a dañar el pie. Niveles de colesterol. ¿Compensa? No compensa. Si yo abro la ventana y pongo la calefacción, no compensa. Si yo me como un cachopo asturiano con patatas fritas y salsa cabrales, luego el café me lo puedo tomar con sacarina, no compensa. Entonces, eso de que el colesterol compensa es un mito que debemos de romper. Y luego el azúcar. Nunca hay un azúcar en el límite. Igual que el endotelio, el páncreas y el organismo tienen sus mecanismos de regulación para que el azúcar nunca suba por encima de determinados límites. Si ya empieza a subir, es que se han sobrepasado. Entonces nunca es el azúcar un poco alto, ya es prediabetes. Así que os animo a que os hagáis estas mediciones y ante la más mínima duda, por favor, consultad, porque podéis tener ya un cáncer de arterias y a veces el primer síntoma de un cáncer de arterias es una muerte súbita. Así que os animo a que controléis vuestros factores de riesgo porque es tan frecuente el cáncer de arterias como prevenible. Así que vamos a hacer la mejor prevención y vamos a luchar por tener una salud de nuestras arterias lo mejor posible y convivir con su envejecimiento pero de manera saludable. Espero que el directo os haya gustado y podéis dejarme cualquier duda en los comentarios. Hasta el próximo directo.